Bueno, ya son las 2 en punto. En este momento estamos 7 personas conectadas. En la medida que nos vayan pidiendo ingreso a la sala, pues nosotros les vamos dando su respectiva conexión. Muchas gracias por estar con nosotros en este miércoles de remanso. Es un espacio que tenemos todos los miércoles, valga la redundancia, para interactuar sobre distintos temas de interés general para el sector funerario. El último miércoles de cada mes lo dedicamos a nuestro trabajo con la Red Nacional de Unidades de Duelo, que es el que nos convoca el día de hoy. A esta reunión tenemos algunas personas invitadas nuevas que se integran al grupo. Entre ellas está Laurita Castro. Buenas tardes, bienvenida pues a nuestro grupo. Laura Castro es facilitadora en procesos de duelo. Muy seguramente sea nuestra invitada para interactuar en la jornada de septiembre. Y pues lógicamente se va sumando a este equipo de trabajo que en últimas busca que nos vayamos enriqueciendo mutuamente con nuestras propias experiencias y con el día a día en nuestra actividad, tanto en funerarias como en entidades de salud o como terapeutas independientes que siempre queremos ayudar a quien lo necesita y a mejorar pues sus temas de salud, de bienestar, de tener una mente un poco más dispuesta para seguir en el camino. Entonces, nuevamente, buenas tardes, muchas gracias. Hoy nos acompaña Adriana Rojas, que va a ser la persona encargada de compartir con nosotros cómo afrontar una pérdida gestacional o perinatal. Adriana trabaja en la unidad de duelo de la organización San Francisco, que es una de las empresas funerarias más importantes de Boyacá, con sede principal en Tunja y con algunos municipios pues de todo el departamento. Antes de escuchar a Adriana, entonces Javier Guauta, que es el coordinador de servicios o director de servicios igual de San Francisco, tiene un saludo para todos. Bienvenido, Javier. Buenas tardes. Hola María del Pilar. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Bueno, les quiero dar las gracias por la invitación a este encuentro que ustedes realizan. La intención el día de hoy pues, es hablar un tema muy importante, como tú lo decías, sobre el tema de duelo perinatal, que es algo importante, quizás muchas veces lo ignoramos. Me presento primero que todo, mi nombre es Javier Guauta, yo soy el director de servicios de la organización San Francisco. Antes de darle paso a Adriana, nuestra psicóloga, quiero presentar como rápidamente lo que es la organización San Francisco. Como tú lo decías, es una o es la empresa funeraria pionera en el departamento de Boyacá. Voy a compartir pantalla por acá rápidamente. Me confirman ahí si están viendo. Sí, Javier, perfecto. Listo. Entonces, damos como tal inicio a esta charla el día de hoy. Listo. Entonces, ¿qué es la Organización San Francisco? Hicimos un pequeño resumen principal para contarles primero que todo y posterior a hacer la charla. La Organización San Francisco pues, fue fundada en el año 1977 por dos hermanos, en este caso don Siervo Tulio Molano y don Jorge Armando Molano, los cuales pues siempre se caracterizaron en todo el departamento en aportar a la economía de la región. Debido a una muy mala experiencia, creo que esto hace parte de varias empresas creadas, de varias funerarias creadas, de que por medio de una mala experiencia que tuvieron o vivieron las personas, pues llegó la idea de crear una empresa. En este caso, por medio de una mala experiencia que tuvieron ellos con el ámbito funerario, donde les fallece un familiar.
Ellos deciden o acuden a la única funeraria que existía en la ciudad de Tunja para que les brindara los servicios funerarios, solamente que esta funeraria les negó el servicio en cierto modo porque la persona que falleció estaba en la ciudad de Bogotá, debía ser trasladada de Bogotá a Tunja y no contaban con el servicio de traslado. A lo cual y al experimentar ellos pues este suceso, esta mala experiencia, ellos deciden tomar por sus propios medios el traer a su ser querido desde Bogotá hasta Tunja y decir cómo ayudamos a las personas, cómo ayudamos a los boyacenses, a los tunjanos, a tener una mejor experiencia dentro de el servicio funerario en el momento en que pierdan a un ser querido. Es por esto pues que a finales de la década de los 70 se crea la funeraria San Francisco, la organización San Francisco, en donde pues brinda y presta servicios funerarios de calidad con algo importante que es sentido humano para todas las familias o todas las personas que nos buscan y acuden a nosotros para brindarles esto. Estamos ubicados actualmente en la carrera 12 con calle 20, principalmente la funeraria inició unas cuadras hacia arriba, unas casas hacia arriba, de donde está ubicada actualmente, pero en estos momentos estamos ubicados en la carrera 12 con calle 20, en la cual prestamos ahí nuestros servicios. La organización San Francisco presta servicios pues a toda la comunidad boyacense, también a nivel nacional e internacional. En las instalaciones principales de aquí de Tunja contamos con 7 salas de velación, contamos con laboratorio, actualmente dentro de la sede principal tenemos un laboratorio, sala de espera, tenemos oficinas administrativas también aquí en la sede principal y sobre más o menos los años 90 se crea la previsión exequial buscando proteger a los boyacenses, buscando proteger a las familias y que en el momento en que pierdan un ser querido puedan tener ya su afiliación para nosotros poderles brindar todos los servicios. Asimismo, en el año 2004 se inaugura nuestro Parque Memorial Jardines de Santa Isabel, un parque cuyo diseño y desarrollo fue como idea en cierto modo del señor Siervo Molano y es hoy en día catalogado como uno de los más hermosos del mundo. Tiene un diseño muy de historia y pues más que todo está elevado al tema de nuestra tierra boyacense, que es una tierra de libertad. Entonces tiene muchas cosas alusivas a este tema de libertad como tal. Adicional a eso, pues somos una empresa o somos la empresa más pujante del sector funerario en el departamento de Boyacá. Brindamos un paquete totalmente completo cubriéndole las familias desde el proceso inicial hasta su destino final. Intentamos y casi siempre estamos con las familias desde que fallece su ser querido hasta darle su destino final, teniendo en cuenta que contamos con nuestro parque cementerio. Contamos con productos como esta previsión exequial para personas, contamos con la marca Huellitas de Vida, que es la previsión exequial para mascotas, contamos con el servicio de repatriación, nuestro parque memorial en el cual brindamos el servicio de inhumación y cremación con diversidad de lotes, cenizarios, osarios, bóvedas y demás servicios que brindamos dentro del mismo parque, aportando asimismo el servicio a muchas funerarias del departamento que vienen y acuden a nuestro cementerio para dar destinos finales a los boyacenses. Se está también manejando actualmente lo que es la unidad de duelo conformada por Adriana, que ya en un segundo pasará con ustedes, en donde apoyamos y le brindamos el acompañamiento a todas las familias después de haber perdido a su ser querido, tanto post-exequial, durante el servicio, les brindamos a ellos un acompañamiento, es complicado y todos lo sabemos en la experiencia del sector funerario, el perder a un ser querido es algo muy complejo y debemos de acompañar a las familias en ese proceso. Nos rodean este tipo de marcas y de servicios, más que todo para las familias, una comunidad de todo para poder brindar de principio a fin todo nuestro servicio. Contamos con 4 sedes de servicio de velación, como lo decía María del Pilar, nuestra sede principal en Tunja. Tenemos una sede en varios municipios del departamento de Boyacá, como es la sede de Villa de Leyva. Tenemos la sede de Santa Sofía y la sede de Chiquinquirá, donde contamos con salas de velación para brindar y acompañar a las familias en ese difícil momento. Y contamos también con 3 sedes comerciales. En las anteriores tenemos área comercial también, pero pues 3 de ellas son especialmente para el área comercial, que en este caso es la sede de Sogamoso, la sede de Moniquirá y la sede de Barbosa.
brindando siempre acompañamiento total hacia las familias. Contamos con una flota de transportes totalmente. En nuestro parque memorial contamos con un laboratorio bastante amplio para brindar todo el acompañamiento y demás hacia las familias. Este es un pequeño resumen de la organización San Francisco. Somos una empresa con 47 años de antigüedad ya actualmente, en el cual busca siempre servir y pues acompañar a todas las familias, como lo he dicho. Ya ahora sí los dejo con Adriana. Adriana es nuestra psicóloga, es la persona encargada directamente del manejo general de duelo hacia las familias que nos buscan y que de pronto tienen un servicio con nosotros y desean continuar esta terapia o acompañamiento. Va a tocar un tema muy importante, creo que es un tema que muchas veces para el ser humano, para nosotros, se vuelve relevante. ¿Sí? Ah, era un bebé. Bueno, ni siquiera lo vio y demás, pero creo que causa un impacto muy fuerte en las mamitas que lo pierden y en algunos familiares que lo rodean. Y como funerarios, nosotros debemos de aprenderlo y debemos de saberlo manejar y poder guiar a las familias en este proceso. Entonces, le doy la bienvenida a Adriana para que ya continúe con ustedes. Listo, quiero pedirles un favor, no sé si está de pronto donde está Javier o donde está Adriana, que de pronto están en el mismo lugar, para que las personas que los estén acompañando eh, estén en silencio, ¿vale? Porque pues si se escucha Claro algún que ruido sí, ya y mismo tenemos regreso. todos los micrófonos apagados, entonces creemos que de pronto es como algún tema Perfecto, ambiente, ¿listo? Entonces, claro bienvenida, que Adriana. sí. Y aquí les quiero de pronto comentar algo para quienes no lo conocen. El Parque Memorial Santa Isabel es el único parque cementerio temático del mundo. De pronto dice Javier que es el tema de la libertad, pero allí, más allá del tema de la libertad, es que en el Parque Cementerio está plasmada toda la ruta libertadora pues de la batalla de Boyacá, que en últimas nos dio la libertad, empezando por el puente de Boyacá, el obelisco, allí tienen también la réplica de la primera catedral que construyeron en Tunja, etcétera. Entonces es un ejercicio bien interesante que lo hace pues único en el mundo. Entonces, bienvenida Adriana. Bueno, muy buenas tardes para todos. Les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes vieron que la presentación corría? No, es que le No, estaba comentando. se quedó en una sola imagen. Sí, es que precisamente nosotros les estábamos compartiendo imágenes, pero vi que al parecer no estaba corriendo. Entonces vamos a revisar nuevamente. Listo, Aquí perfecto. ya pueden a compartir pantalla. Listo. Bueno, Ahí la ven, ¿sí? buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si ahora sí está corriendo las diapositivas? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, Ah, bueno, entonces era para retomar lo que estábamos comentando, les quiero compartir imágenes. Esta imagen corresponde a las instalaciones principales de la organización San Francisco. Aquí tenemos la Capilla Santo Domingo, que está ubicada en el Parque Memorial Jardines de Santa Isabel. Aquí tenemos un encuentro, una Eucaristía que se ubica en este lugar. Aquí tenemos, como lo decían, un obelisco. Aquí está un registro fotográfico de una de las entradas del parque. Y aquí tenemos una imagen de Villa de Leyva, que es un municipio muy reconocido en el país y también de manera internacional, donde también contamos con sedes y prestamos servicios. Y aquí también tenemos otro lugar hermoso de Boyacá, donde prestamos servicios funerarios. Entonces me quiero presentar, mucho gusto, mi nombre es Adriana Rojas, yo soy psicóloga, cuento con formación de pregrado en psicología, egresada desde el año 2003, cuento con estudios
en la especialización de psicología social, de grupos y de organizaciones, diplomada en gestión del duelo y actualmente en formación en la maestría de neuropsicología educativa. Les quiero compartir inicialmente que la organización San Francisco ha definido como proyecto de responsabilidad social y empresarial la unidad de duelo, donde nuestra preocupación y nuestro objetivo es promover el bienestar emocional como laboral, teniendo en cuenta que el servicio de acompañamiento en duelo puede generar un impacto en la salud y en el bienestar de la población boyacense y no solamente de los boyacenses, ya que tenemos la posibilidad, como trabajamos en red, de atender personas en el área nacional e internacional. Entonces les voy a compartir un poco de cómo hacemos nuestro proceso de atención en la unidad de duelo. Nosotros prestamos primeros auxilios psicológicos, contamos con un equipo de 40 personas que tienen proceso de formación en primeros auxilios psicológicos y este año estamos haciendo un reentrenamiento para que todas las personas que están en el proceso de atención a nuestros afiliados, a nuestros usuarios, cuenten con atención en caso de una emergencia en crisis. También realizamos el proceso de psicoeducación en el proceso de duelo, lo hacemos de diferentes maneras, lo podemos hacer en salas de velación, lo hacemos dentro de los procesos de atención y coordinación, también lo hacemos a través de diferentes intervenciones que hacemos de manera individual, familiar y organizacional. Y también estamos promoviendo en estas personas que están viviendo la experiencia del duelo la promoción de conductas de autocuidado, el fortalecimiento de estrategias de regulación emocional, que lo trabajamos mucho con las personas que identificamos en crisis, en sala de velación. En algunos casos tenemos que hacer acompañamiento en destino final y luego pues determinar la serie de rituales funerarios que hemos acompañado. Es importante reconocer que dada la dimensión de la población que atendemos, pues hemos identificado que hay una serie de eventos, como es cuando las familias pierden un ser querido por conducta suicida, por feminicidio, que también hemos tenido que hacer esta atención, por accidente de tránsito, en algunos casos por pérdida de sus familiares en situaciones de muerte violenta, y ahí hacemos un protocolo donde hacemos acompañamiento en el recibimiento de las familias, en los homenajes de encuentro, estamos atentos a cómo está la condición de salud de estas familias que llegan por estos eventos, porque identificamos que presentan un nivel de afectación más alto, tanto emocional como en algunos casos físico, por lo que estamos dispuestos a atenderlos. Y también hacemos actividades de información y educación en temas de salud mental y en acompañamiento en el duelo en las organizaciones. Cuando ocurren eventos de esta magnitud, también nos ponemos en contacto con las administraciones municipales, como en el caso de situaciones de conducta suicida, feminicidio, que generan un impacto muy importante no solamente en las familias, sino en la comunidad o en las instituciones educativas. Nosotros hemos dispuesto trabajar de manera con red institucional para poder hacer acompañamiento a estas familias. ¿Listo? Entonces, ya me dispongo a compartir el tema de cómo afrontar una pérdida gestacional o perinatal. Pero antes me gustaría que en los comentarios o si se pueden activar cámaras, pues para que no sea algo unidireccional, sino que tengamos la posibilidad de compartir, que las personas nos cuenten qué los motivó a conectarse hoy con el tema de cómo afrontar una pérdida gestacional o perinatal. ¿Listo? Entonces yo, mientras tanto, mientras ustedes van escribiendo su comentario, les quiero contar que hay una realidad, y es que aún sobre el tema del duelo no se habla mucho, es un tema tabú, porque la muerte en nuestra sociedad, en los entornos en los que nosotros estamos trabajando, aún nos genera miedo, nos genera resistencia, le tenemos cierto bloqueo mental a pensar que alguno de los seres que amamos va a sufrir o que nosotros vamos a sufrir. Entonces, alguna particularidad que ocurre con el tema del duelo perinatal gestacional es que afuera
las personas no dicen o no tienen los comentarios más asertivos al respecto. Entonces, por ejemplo, nos dicen, pero al menos fue al principio, pero al menos no sufrió, pero al menos no vivió para sufrir, pero al menos no vivió con problemas, pero al menos eres joven, pero al menos tienes otros hijos, pero al menos puedes tener otros hijos. Es decir, que es un duelo donde nos invalida, donde se cree que el dolor es directamente proporcional al tiempo que este bebé pudo estar, entonces como estuvo pocas semanas, entonces el dolor es mínimo, o como de alguna manera no lo vimos, no lo tocamos, entonces por eso es importante. Entonces me gustaría que alguno de los moderadores, si alguien nos escribió en el chat, nos pueda contar cuáles fueron las motivaciones que tuvieron ¿para qué? Para conectarse hoy y compartir sobre este importante tema. Sí, es que aquí como tengo la presentación, no puedo ver los comentarios, si alguien nos puede colaborar. Claro que Acá. sí. Aquí nos está preguntando o nos está diciendo Meidi Hoyos, buenas tardes. Los casos son más frecuentes de lo que imaginamos y es importante aportar a otra persona a transitar este momento doloroso. Así es. Sí. ¿Hay algún otro comentario o continuamos? Continuemos. Listo. Bueno, ¿me confirman? ¿Me confirman si estamos viendo la presentación, por favor? Sí, antecedentes de malas prácticas en la atención materno-perinatal. Listo, muchísimas gracias. Entonces, ¿por qué es importante aprender sobre el duelo gestacional y perinatal? Como lo decía la persona que escribió este mensaje, sí, efectivamente hay un alto número de mujeres, de familias que están viviendo esta experiencia. Se establece que cada día en Colombia, de acuerdo a las cifras del DANE, tenemos 90 pérdidas de menores. Y hay que tener en cuenta que hay un subregistro grandísimo porque en algunos casos hay algunos eventos que no están obligados a registrarlos los sistemas de salud. Además que hay que tener en cuenta que en el tema de muerte gestacional no solamente se reporta los abortos espontáneos, los abortos retenidos, sino cuando ocurren las situaciones de interrupciones voluntarias del embarazo. Entonces, ¿qué ocurre en nuestro país? Que desafortunadamente hay malas prácticas en la atención materno-perinatal. ¿Qué significa? Que muchas veces la población gestante no cuenta con el apoyo y con la atención médica que se requiere. Deshumanización en la prestación de los servicios de salud. Entonces es importante que tengamos en cuenta que muchas veces nosotros como profesionales de la salud empezamos a ver esto como un proceso donde entra alguien, tenemos que darle respuesta y sale, y nos dedicamos como a atender solamente la molestia, pero fisiológica, y nos olvidamos de lo emocional. Lo otro es que los profesionales de la salud no contamos con formación en muerte y duelo, y a mí me gustaría que reflexionaran las personas que están acá si en sus procesos de pregrado tuvieron formación en este tema. Yo les voy a contar que yo salí egresada en el año 2003 y lo que recuerdo, pues ya hace más de 20 años, lo que recuerdo es que sí leí algo de muerte y duelo, pero fue en el capítulo de adultez y vejez. Es decir, que desde el mismo proceso de formación profesional nos dicen, las personas que se espera que fallezcan son los abuelitos. Y normalmente, socialmente, dentro de nuestras conversaciones familiares, no tenemos en cuenta que desde que existe el proceso de concepción, hay el riesgo que se presente pues la muerte. Y eso cuando nosotros somos las que estamos gestando, esto nos genera mucho ruido y creemos que esto no nos va a pasar, que no vamos a ser parte de la estadística. Pero lo que nos muestra la realidad y nos muestra la estadística es que realmente hay una tasa alta
y hay un riesgo alto de que un embarazo no llegue a feliz término. ¿Listo? Entonces, como les decía, precisamente como nosotros, especialmente en el tema de duelo gestacional, no tenemos en nuestras manos al bebé, ya la sociedad y las personas que están en nuestro entorno lo invisibilizan, lo invalidan y lo minimizan. Y es importante que generemos conciencia que cuando estas mamitas y sus parejas y sus familias llegan porque están presentando molestias, generalmente el médico, el enfermero, el ginecólogo, el auxiliar, se dedica a atender lo clínico, más se le olvida que estas familias están con un dolor emocional, con una afectación y pueden estar hasta en crisis, desconociendo los vínculos, el apego, las expectativas, los deseos, la historia de los padres y de los familiares. Cuando una mujer, una pareja y una familia sabe que viene un nuevo ser, se empieza a crear una historia de vida, donde empezamos a ponerle nombre, a tener sueños con esa persona. Entonces, pensemos, por ejemplo, los caballeros que a veces ya están pensando que le van a poner la camiseta, que va a ser un niño, que le van a poner la camiseta, que lo van a llevar a jugar fútbol, que lo van a acompañar. Sí, se crea una historia y eso es lo que duele, que ese futuro y eso que soñamos ya no va a ser. Y a veces al resto de personas que no están conectados con esa historia, les cuesta un trabajo entender por qué estas personas están viviendo esta experiencia de duelo. Entonces, precisamente teniendo en cuenta estos antecedentes de los que hablamos, de que los profesionales de salud no recibimos orientación, que dentro de los protocolos solo se ha pensado en el tema de atender la molestia, ¿sí? De que si el embarazo es interrumpido, pues cumplirlo, de que si hay un aborto, sea espontáneo o retenido, hay que atenderlo, pero que no se estaba teniendo en cuenta en la salud mental y el bienestar de la familia, es que se crea la Ley 2310 del 2023, cuyo objeto es establecer la obligación al Ministerio de Salud y Protección Social de expedir un lineamiento técnico para la atención integral en casos de duelo por pérdida gestacional o perinatal aplicable a todos los actores del sistema de salud en Colombia que tengan a cargo la atención materno-perinatal y de salud. ¿Listo? Entonces, para las personas que no conocen esta ley se ha denominado ley de brazos vacíos, pero a veces este término nos genera un poco de ruido porque estas familias no tenían los brazos vacíos. Estas familias tenían una mente y un corazón lleno de expectativas, lleno de sueños. En algunos casos, algunas de estas familias alcanzaron a tocar, a sentir, a ver a su bebé y en el otro no. Pero entonces es importante que las personas que estamos acompañando o que estamos cercanos a la vivencia de estar al lado de gestantes y de familias que están en ese proceso de tener un bebé, pues que tengamos las herramientas adecuadas para poderlo hacerlo. Entonces, en esta ley se habla de la importancia que los profesionales de salud tengamos formación, que hayan espacios dispuestos para las gestantes, porque muchas veces se le informa a una mujer, a su pareja y a su familia, que va a ser intervenida para un legrado, para un aborto, y tiene que compartir los espacios con una mujer que está transitando de alguna manera normal su proceso de gestación o que se le está programando un parto, y esta experiencia es muy dolorosa. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Teniendo en cuenta estos antecedentes, la primera reflexión es hablar sobre la importancia que los acompañamientos en procesos de duelo exista sensibilización, humanización, ética y empatía. Es importante pues que aclaremos algunos términos. Entonces, muerte gestacional se define la muerte de un hijo en cualquier momento de la gestación, desde el periodo comprendido desde la fecundación hasta el final de la gestación. A esto, pues, este sería
si hay esta pérdida, el duelo gestacional. En el caso de la muerte neonatal, se establece la muerte de un hijo nacido vivo hasta los primeros 28 días de nacido. Existe la neonatal temprana, que es de los 0 a los 7 primeros días, y la neonatal tardía, que estaría entre los 7 a los 8 días de nacido. Y está el concepto de muerte perinatal, que lo define la OMS como la muerte que ocurre en el periodo comprendido desde las 22 semanas completas de gestación o 500 gramos o más de peso fetal hasta los 7 días después del nacimiento. Es importante generar conciencia que la pérdida de un bebé, de un hijo, ya sea en el proceso de gestación o recién nacido, impacta diferentes áreas. En la mujer, en su condición física, mental, familiar, pareja, laboral, hay algo que ocurre y es que la mujer empieza a tener muchos conflictos, iniciando por su cuerpo, porque muchas veces la mujer ha perdido su bebé, pero por todos los cambios hormonales que se han generado para poder desarrollar esa vida en su vientre, pues hay crecimiento y aumento del volumen de su vientre, de sus mamas, en unos casos ya hay producción de leche, y el solo hecho de sentir que están ocurriendo y que aún se dan esos cambios, pero que su bebé ya no está con ella, genera mucho dolor. También viene el desconocimiento a veces de la afectación del padre. Entonces, muchas veces se dice que como el padre no era el que estaba engendrando el bebé, que no lo conoció, que no lo tocó, entonces que ahí él no siente el mismo dolor. Y tenemos que reconocer que los roles de maternidad y paternidad han cambiado. Y dentro de precisamente el acceso a los servicios de salud, donde ya se invita a que el padre y la familia estén acompañando a la mujer gestante en esa nueva construcción de la paternidad, donde se habla que sea una paternidad más presente, pues obviamente el papá también tiene un involucramiento, ya el tema de que tenemos medios diagnósticos donde el padre puede presenciar y puede ver, participar en la ecografía, en otras, sentir el latido del corazón, y ya, como les venía diciendo, hay una construcción de una historia y de una expectativa y de un proyecto con ese bebé. También tenemos que reconocer al dolor de padre. Y muchas veces en los acompañamientos identificamos que generalmente a la que se le permite expresar todo su dolor, su llanto, verbalizar y exteriorizar sus emociones es a la mujer, pero el padre lo vemos, o el esposo lo vemos, es acompañando, estando como muy resistente y no manifestando su dolor, y es precisamente porque él siente que tiene que ser el protector de su compañera, y a veces se exige a sí mismo, pues no manifestar su dolor, o porque muchas veces es invalidado. Y por otro lado, tenemos que reconocer que todo el sistema familiar genera afectación de los abuelos, si habían hermanitos que también estaban esperando ese bebé, pues ahí también hay afectación. Entonces, ¿qué recomendamos para hacer esos acompañamientos en el proceso de duelo? ¿Qué podemos hacer? Entonces, independientemente de que haya sido en un proceso de gestación de pocas semanas o que haya nacido el bebé pero haya vivido pocos días, tenemos que reconocer el estatus de madre y padre. Muchas veces en estas mujeres que han tenido pocas, por ejemplo, que su bebé ha fallecido en el primer trimestre, queda como el conflicto. Yo soy mamá, fui mamá, y a veces no se reconoce el estatus de mamá. Si tú no tienes un hijo vivo, entonces es importante decir, y la mujer, es importante que en estos procesos le digamos, sí, tú eres mamá, tú fuiste mamá, tú tuviste un hijo. Y igualmente con el padre. Colocar un nombre. Es súper importante este tema de permitir, o sea, muchas veces papá y mamá ya han pensado en un nombre, pero no había ocurrido que no habían definido, no se sabía el sexo, entonces no tenían claro qué nombre era.
Y muchas veces hay algo que ocurre muy doloroso cuando estamos en los procesos de atención y en salud, y es que se refieren el personal asistencial como el desecho, el residuo, el feto, y es muy doloroso que papá, mamá y familia escuchen que se refieren de esa manera a su hijo, a su bebé. Por eso es importante que se reconozca y se le coloque un nombre. Trabajar en la gratitud por la experiencia de tener ese bebé y su relación con él. Entonces, ¿qué nos trajo? Saber que estábamos embarazados, que estábamos gestando un nuevo ser, entonces como recordar cuando nos gustamos ese proceso de gestación, la reconciliación de la mujer con su cuerpo, porque como les mencionaba, el tema es que como se presentaron tantos cambios, y ahora no en el cuerpo y a nivel emocional, porque en cuanto uno sabe que va a ser mamá, como que la percepción que tiene de sí misma y de la vida cambia, entonces es importante trabajar en ese proceso de reconciliación con el cuerpo. ¿Listo? ¿Qué es importante tener en cuenta? Motivar a cada uno de los integrantes del grupo familiar a que expresen su dolor, sus sentimientos generados por la pérdida del bebé. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Que cuando hacemos los procesos de atención, si bien es cierto, empiezan estos dolientes a expresar su dolor, pero que encuentran afuera, en algunos de sus familiares, y sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio o en general, ese proceso de invalidación. Y eran las palabras con las que yo inicio inicialmente mi intervención. Estás joven, o sea, ¿cuántas semanas tuviste? Ah, no, 3 semanas, 3 meses. Ah, no, pero eso fue poquito. Y seguimos en ese proceso. Entonces es una lucha constante de estos dolientes frente a las expresiones que encontramos en nuestro entorno. Entonces, por eso es muy importante que trabajemos este tema de validar la emoción y las experiencias que están viviendo estas personas, permitirles expresar su sufrimiento, su tristeza, que son absolutamente normales. Se recomienda que como ya las personas muchas veces apenas saben que viene un bebé, empiezan a comprar cosas, entonces muchas veces hay personas que atesoran su prueba de embarazo, la ecografía, los exámenes, su historia, un juguete, unos patines. Entonces es importante que se pueda honrar creando una caja de recuerdos significativos y pues como contar nuestra historia a través de esos juguetes o elementos que hemos atesorado. También es importante, en la medida de las posibilidades, apoyar que se desarrolle un ritual funerario. Aquí hemos tenido familias, parejas que han solicitado que la institución en salud que los atienda les entregue a su hijo, a su bebé, para nosotros hacer un proceso de ritual funerario. Entonces, de acuerdo a las creencias de las familias, es importante que se logre hacer, si es una familia católica, que hagan una Eucaristía o un encuentro familiar de despedida, contar con un espacio en el cementerio o un lugar donde se pueda hacer el homenaje al bebé, lo que va a permitir a la familia pues hacer esa despedida, expresar sus sentimientos. Es importante que en esos eventos se cuente con el nombre del bebé, si es posible poner una placa y pues ya de acuerdo a lo que defina cada familia, pues poder permitir que se haga un ritual para poder ustedes saben que a través de los procesos de ritualización nosotros podemos expresar nuestras emociones y que no necesariamente tienen que ser con palabras, sino a través de algunas acciones lo podemos hacer. ¿Listo? Es importante, pues, como las personas que hemos tenido la oportunidad de acompañar a personas en proceso de duelo, sabemos que en los duelos muchas veces nosotros no queremos compartir con otras personas, nos aislamos y especialmente en este duelo, como tiene estas particularidades, las personas y las familias tienden a aislarse
por el tema de evitar escuchar los comentarios y las observaciones o afrontar socialmente que ese ser querido, que de pronto del que hablamos, del que dijimos que íbamos a hacer muchas cosas, del que teníamos muchas expectativas, pues que eso que hablamos que íbamos a hacer ya no se logró y eso genera un choque y muchas veces las mujeres, las familias tienden a aislarse para evitar tener esa interacción. Entonces es importante por eso contar con una red familiar, con amigos cercanos para hablar con ellos, para pasar tiempos juntos. Durante esta etapa puede ayudar de manera positiva a gestionar ese proceso de duelo. En algunas ocasiones vemos que algunas mamitas, sus parejas y las familias no cuentan con las habilidades y las herramientas o a veces creemos que siempre una gestante tiene a su lado su pareja, su red de apoyo, pero en algunos casos hemos identificado que hay gestantes que pueden estar viviendo su proceso de gestación solas. Entonces, por eso es muy importante que activemos red de apoyo psicológico. Entonces, cuando muchas veces no se dispone de un sistema de familia adecuado, o es importante que también se active el tema de que cuente con otras redes de apoyo institucional, grupos de ayuda, donde podemos también involucrar a un profesional de la salud mental que permita avanzar hacia la aceptación de la pérdida y contar con herramientas para afrontar el proceso de duelo. Entonces, con herramientas es muy importante el tema de psicoeducación, de explicarle a la persona que está viviendo este proceso de duelo ya su red de apoyo familiar o amigos, en el caso de que su familia no cuente con familia o pareja, para que sepan qué hacer y qué decir, porque muchas veces lo que vemos a partir de nuestra experiencia es que muchas veces se cree que la persona que debe tener atención psicológica es la persona con mayor afectación emocional por su proceso de duelo. Pero aquí trabajamos mucho en hacer psicoeducación con la red de apoyo, porque si a veces no saben qué decir o qué hacer con este ser, entonces con esta persona que está muy afectada, entonces para que sepan cómo hablar, cómo acompañarlo, cómo trabajar en su proceso de regulación emocional. Y también pues el tema de buscar estrategias para expresar las emociones. Entonces trabajamos técnicas de respiración, promoción de conductas de autocuidado, promovemos mucho el tema de involucrarse en hacer actividades que las lleven a generar paz, calma, tranquilidad y que vayan poco a poco viviendo y experimentando pues su proceso para afrontar ya la vida cotidiana. ¿Listo? Entonces, pues esto es lo que hemos preparado para ustedes y ahora estoy atenta pues a las inquietudes, si hay alguien que nos quiera compartir su experiencia. Adriana, aquí tenemos a Jesús Emilio. Jesús Emilio dice que quiere dar un testimonio sobre seguramente alguna experiencia que tiene que ver con este duelo perinatal. También Jesús Emilio, cuéntenos un poquito más de usted. Sabemos que es facilitador de duelo en la funeraria San Martín de Tuluá, pero además de ello estuvo en el ministerio como sacerdote. Entonces, bienvenido Jesús Emilio, lo escuchamos. ¿Lo estás haciendo por el chat o activar audio? Le estamos activando el audio, pero no sé, tiene algún inconveniente porque no desbloquea el audio. Jesús Emilio. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, perfecto. ¿Ahora sí me escuchan? Bien, Sí. bueno, primero que todo, muchas gracias a todos por la capacitación. De verdad que es muy interesante el tema. Y yo quería compartir algo. Cuando decía la doctora que era muy importante que nosotros en los servicios exequiales pues lo ofreciéramos como tal al bebé no nacido. En muchas ocasiones me tocó, cuando ejercía el ministerio sacerdotal,
que se acercaban a decirle a uno, ay, padrecito, vea usted mi alforja y me lo bautizan. Yo lo bautizaba, me entregaban el fetico, yo lo bautizaba, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, y le echaba el agüita, y eso le daba mucha tranquilidad a la familia, eso le daba mucha tranquilidad a la familia, ay, padrecito, gracias por bendecir a mi bebé, por bautizarlo, nosotros queríamos bautizarlo, queríamos poner tal nombre, y eso fue un acompañamiento muy especial. Yo creo Ujú. que hay un acierto muy grande en lo que nos acaba de compartir la doctora. Es importante hacer todo ese proceso de acompañamiento de duelo, ese proceso de acompañamiento exequial, de la Eucaristía. También me tocó, lógicamente, celebrar varias Eucaristías por bebés no nacidos, que incluso pues en el ataúdcito pequeñito blanco que tradicionalmente ofrecemos en los servicios funerarios, y la familia, repito, quedaba muy tranquila de que se había hecho la oración. Incluso en la liturgia, en la celebración, hay unas oraciones muy bonitas donde se ora mucho por los padres de esa criatura que no nació, o incluso en bebés muy pequeños, pues que mueren, y hay oraciones litúrgicas muy bonitas en la celebración, donde, repito, se hace una oración por la familia, por la mamá, por el papá, por los hermanitos, pidiendo el consuelo y la tranquilidad en ese momento difícil. Sí, muchísimas gracias porque aquí lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que el proceso de duelo, si bien es cierto, hemos hablado del tema de la atención profesional y buscar restablecer la salud física y mental, pero también tenemos que tener en cuenta que en el tema de muerte está la connotación espiritual y que atender también esta dimensión en estas personas y en estas familias hace que esto le genere bienestar, que le genere calma, porque dicen, ah, bueno, él ya está con Dios, Dios lo está bendiciendo, ustedes saben que hay como una serie de creencias que se tienen que si no se bautiza, bueno, entonces todo eso genera mucha calma y también pues el tema de que las personas la familia tenga la posibilidad de hacer esa despedida, porque es que lo que pasa con el duelo gestacional, especialmente es como que queda la idea de si existió o no existió. Y entonces el hacer esta serie de rituales funerarios que decíamos inicialmente partir de por que el papá y mamá le pongan su nombre y llamarlo por el nombre y decir si existió y ahora pues el tema de si ya tuvo la bendición, fue bautizado, eso es colocarlo y ubicarlo en un puesto y decir, este niño sí existió, es parte de nuestra familia y ahora pues ya cada persona desde su creencia lo ubica. Pero sí, y es muy importante que encontremos sacerdotes que estén dispuestos a hacerlo porque no todos a veces lo hacen. Afortunadamente, pues nosotros hemos contado que los servicios que se han atendido hemos contado con ese apoyo espiritual. Les voy a contar algo, no solo desde la experiencia del duelo gestacional, pero muchas veces encontramos familias que en los acompañamientos de duelo tienen muchas inquietudes espirituales. Entonces, yo tengo en cuenta eso porque a veces nosotros como psicólogos hablamos de la importancia de la expresión emocional y muchas personas dicen, no, yo no voy a llorar, yo no voy a ir a decirle nada porque no lo voy a dejar descansar. Y ahí quedan, entonces eso limita y pone barreras, esas creencias limitan y ponen barreras a la hora de expresar las emociones. Y entonces en esos casos, cuando encuentro ese tipo de familias, yo le pido el favor a uno de los sacerdotes que nos acompaña, que esté en el acompañamiento y él nos ayuda pues a facilitar y motivar a estas personas y a estas familias que tienen esa resistencia o esa barrera a que se permitan expresar su dolor para que podamos avanzar en este proceso de la gestión del duelo. Muchísimas gracias, padres, por su intervención. Me gustaría saber si alguien tiene compartirnos otra historia, otra experiencia o si tienen alguna pregunta. Aquí Sí, yo leo. está Carla Porras y antes de darle la palabra a Carla, pues me gustaría, o que mejor, saludamos de una manera muy especial eh, a Adriana Conrado, que muy seguramente tiene un testimonio para compartir con todos nosotros. Adriana estuvo acompañándonos el año pasado en el Congreso Internacional de Duelo. Tiene testimonio de la pérdida de su hija
que al final le ha ayudado a entender o a descubrir su propósito en la vida. Entonces, bienvenida Carla, y entonces Adrianita, la esperamos también con su intervención. Gracias. Buenas tardes. Yo soy Carla Porra, soy directora del Centro de Duelo de la Aurora. Y yo quiero poner aquí sobre la mesa también un caso que tuvimos nosotros hace más o menos un año, y es de una chica de 17 años que llegó a la funeraria a recoger las cenizas de su bebé y llegó completamente sola. Imagínense, 17 años. Llega, se sienta en la banquita, nos dice a qué viene. Y nosotros quedamos sorprendidos de que llegara sola. O sea, yo decía, ¿cómo mandan a una niña a recoger la ceniza, cierto? Pero efectivamente, entonces resulta que pues ella en un embarazo adolescente, ¿cierto? El novio que además trabajaba no sé dónde, nadie de la familia la fue y la acompañó. Además, la familia, por lo que ella nos platicaba, pues la juzgó duramente por ese embarazo, ¿no? Entonces además trae una serie de culpas, un camino ahí de meses de, pues ella tuvo la pérdida de su bebé fue más o menos en el mes 5, entonces, bueno, además 5 meses de bombardeo de la familia, descalificación de la familia, de soledad, porque además el novio, que también era un muchacho súper joven, pues estaba bien lejos, ¿no? Entonces, como ella vive todo esto muy atormentada y muy sola, y activar red de apoyo era bien complejo porque pues realmente no había una red de apoyo, ¿no? El muchacho era muy joven, entonces, y él, no, pues él me dice que nada, me dijo que viniera por el bebé, ¿cierto? Entonces, creo que a veces la red de apoyo cuando se trata de embarazos adolescentes, y como decías, no siempre las madres van acompañadas, ¿no? Y cuando se trata de madres muy jóvenes, además de una serie de prejuicios sociales, ¿no? Y de circunstancias sociales que afectan todavía más porque se vive con una invalidez y con una agresión adicional, ¿no? Que en este caso, pues realmente nosotros pues tuvimos que trabajar con ella. Por supuesto, también le pedimos que la nombrara, ¿cierto? Que nombrara, que al final que era una niña, y bueno, yo le decía, ¿y tú tienes nombre? Y ella me decía, sí, pero entonces yo le decía, nombra, ¿no? Nómbrala. Y bueno, ahí hicimos, por supuesto, una pequeña ceremonia, le hicimos turno acompañamiento y, por supuesto, la red de apoyo. Durante algunas semanas fuimos nosotros, hasta que ya la familia también como que empezó un poco como a abrazarla en esta pérdida. Pero creo que es complejo porque no siempre hay red, porque además hay madres que vienen con una historia muy compleja alrededor de ese embarazo, ¿no? Sí, pues muchísimas gracias por tu intervención y recordemos algo que son los determinantes sociales en salud, ¿sí? Muchas veces el tema de la gestación y la maternidad y la paternidad se romantiza, pero la realidad es que encontramos, como lo menciona Carla, a muchas mujeres, adolescentes, jóvenes, ¿sí? De diferentes grupos etarios que realmente no cuentan con red de apoyo, que no cuentan con... Y cuando hablábamos de que parte de la importancia de desarrollar habilidades para acompañar en procesos de duelo perinatal y gestacional es ese, que se identifica que hay muchas pérdidas que están asociadas porque muchas de estas mujeres no han tenido un buen nivel educativo, no cuentan con red de apoyo, no cuentan con acceso a los servicios de salud o no cuentan con el tiempo porque están, o sea, pueden ser mujeres cabezas de hogar que tienen que estar trabajando, estudiando, cuidando a otras personas, no necesariamente a sus hijos, pero pueden ser cuidadoras, proveedoras, y eso hace que limiten el acceso a los servicios de salud, a que cuente con las condiciones idóneas para que se lleve a feliz término ese proceso de gestación, que pueden tener algún tipo de patología, enfermedad durante su proceso de gestación y que no tuvieron realmente el acompañamiento idóneo de su familia, de su pareja o de los profesionales de la salud. Y bueno, en este caso también recuerdo que ella acariciaba con una ternura
esa cajita blanca, ¿cierto? Y la dejamos ahí. Yo creo que la chica estuvo como 1 hora acariciando esa cajita y pues la verdad es que por supuesto le dimos todo el tiempo que pues que necesitaba para estar más tranquila y casi que dejarla ir porque ella como que pensaba que iba o sea, que llegaba por la cajita y se iba, pero bueno, como nosotros hacemos todo este acompañamiento, como que la sacamos un poco de esa expectativa y bueno, ya cuando la vimos más tranquila y por supuesto tomarle sus datos, decirle que contaba con nosotras, que le íbamos a estar llamando, ¿no? Pues entonces ya se fue, pero sí lo recuerdo como algo muy impactante, la Muy manera en la que ella significativo. sí se relacionaba con la cajita, porque de verdad es que ella trataba la cajita como si fuera, como si estuviera abrazando a su bebé. Entonces, son situaciones muy impactantes, muy tristes, muy dolorosas. La verdad es que no creo que se me olvide nunca. Siempre hay experiencias que uno dice, uy, pero, pero creo que es importante en estos servicios que nosotros ofrecemos, a veces justo pues ser esa red, porque hay muchos casos en donde no hay red, ¿no? Y en esta, pues la verdad es que la sociedad en la que estamos actualmente es muy desconectada, ¿no? Es muy desconectada y no siempre el hecho de que tengan cohabitantes en su casa significa que esos cohabitantes son red de apoyo, ¿no? Sí, es algo que encontramos mucho en los procesos de duelo, que las personas se frustran porque su pareja, su familia, no necesariamente son las personas que validan, que escuchan, y eso pues genera dolor. Y también pues al inicio hablábamos de la importancia que este tema era de sensibilidad y empatía, y creo que con la historia que nos cuenta Carla es pues ejemplifica eso, que nosotros no trabajando en el sector funerario, no prestamos un servicio frío, sino que necesita realmente que las personas puedan apreciar que realmente nos conectamos con su dolor, que lo que estamos haciendo no es prestar un servicio ya de ofrecer un cofre, prestar una sala, sino que realmente queremos que este servicio que estamos haciendo sirva como una herramienta que ayude a su proceso de expresión de sus emociones y de su sanación de su dolor emocional. Perfecto. Adriana Conrado. Y después de Adriana, entonces le damos la palabra a Caro Villegas, que también quiere participar. Bueno, buenas tardes para todos. Un placer estar acompañándolos Hola. hoy acá. Como escribí en el chat, la motivación para ingresar como a esta reunión fue básicamente porque me llamó mucho la atención el tema y porque viví como una experiencia similar a las que cuentan. Pero a diferencia de los demás, o sea, mi pérdida fue de mi hija de 2 años, tenía ya 2 añitos, sino que el acompañamiento que tuve en ese momento que estaba en Medellín fue por la unidad de duelo de la funeraria San Vicente, que todavía me están acompañando 5 años después, todavía sigo como con el acompañamiento de los psicólogos. Y a mí me llamó mucho la atención era que no me gustaba estar en el grupo de padres que pierden a sus hijos, porque ya habían gente que había perdido a sus hijos ya mayores y entonces yo sentía que no encajaba en ese lugar, entonces yo decía, ellos han perdido ya a sus hijos que vivieron mucho tiempo, hubo una señora que contaba que perdió a su hijo de 50 años, entonces yo era como, no, yo no, yo aquí no quepo. Entonces me sugirieron ingresar al de pérdidas perinatales y neonatales y ahí me sentí como muy acompañada con las demás mamitas a pesar que ellas no habían logrado conocer a sus bebés o que lo lograron conocer y falleció a los 3 días o así. Entonces creo que fue como muy reconfortante buscar de alguna manera ese grupo de apoyo y esa ayuda por parte de ellos. Me ayudó muchísimo. Es un camino como muy difícil, muy duro, no se supera. Creo que no se supera nunca, pero creo que ahora puedo como hablarlo con un poquito más de fortaleza. Entonces, de pronto fue un camino como turbulento porque en algunos momentos lo vi oscuro,
hubo un año en que me tuvieron que internar como en una clínica psiquiátrica por un intento de suicidio, después del fallecimiento de mi hija, por supuesto, y fue algo que realmente ha sido muy difícil de llevar, pero pues obviamente con el acompañamiento psicológico y psiquiátrico he podido como salir adelante. Ha sido también muy motivador poder escuchar como otras mamitas que también han pasado por lo mismo y poder como darles mi testimonio de alguna manera por si les sirve de algo. Y me motivó también como junto con mi familia, a poder iniciar una fundación que se llama Bello Abril, y a partir de ahí como poder ayudar también a otras mamitas y cuidadoras que han visto como un camino difícil en esto de la pérdida. Y bueno, nada, acompañé también en el Congreso de Duelo, que fue una experiencia espectacular, contar como desde mi punto de vista la experiencia, y también he sabido como llevarla a lo documental. O sea, yo soy realizadora audiovisual y ahorita mismo estoy haciendo un documental sobre esa pérdida que tuve y sobre ese duelo, cómo lo he podido llevar, para que también a otras personas pueda como ayudarle de alguna manera y pueda verse. Si no le ayuda, entonces que por lo menos se sienta acompañada en el proceso y que pueda verse reflejada en él. Eso era lo que quería compartir. Muchísimas gracias. Adriana, muchísimas gracias. Y mira que lo que tú dices es como muy, nos ayuda mucho, y es contar nuestra historia y darnos cuenta que hay otras personas que están viviendo, y como a veces ya estamos en un nivel un poquito más evolucionado que otros, podemos decirle, mira, a mí me sirvió esto, a mí me ayudó esto. Y precisamente nosotros en la unidad de duelo Tejidos de Amor utilizamos mucho la mariposa, porque los procesos de duelo realmente nos ayudan a darnos cuenta que somos más resilientes de lo que nos imaginamos, a desarrollar habilidades y a evolucionar. Y es precisamente lo que tú dices, esto te hizo crear un nuevo proyecto o nuevos proyectos. Y hay algo también muy importante, y es que, como lo decía al inicio, generalmente este duelo gestacional perinatal tiene una particularidad, y es que muchas veces lo callamos, ¿sí? Y cuando empezamos a decir que vivimos estas pérdidas, nos vamos a encontrar muchas mujeres en nuestro trabajo, en nuestros estudios, que nos cuentan esta experiencia, ¿sí? Que nos dicen, yo también lo viví, lo que pasa es que como nadie lo dice, pues yo no lo cuento, pero cuando ya empezamos a compartirlo, nos damos cuenta que son muchas las mujeres que han vivido esta experiencia. Caro Villegas también dice que quiere participar. Adelante, Caro. Hola, muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Bueno, les cuento que yo soy creadora de contenido para la Fundación de la Costa en el Chocó desde hace ya casi 3 años. Y para nosotros hablar del duelo y de los procesos de duelo, pues tengo que investigar, escuchar podcasts, hablar con psicólogos, con expertos en todo este tema. Y casualmente hace 4 meses a una de mis mejores amigas de Armenia eh, perdió su bebé durante el parto. O sea, fue un embarazo muy deseado, muy amado, muy esperado, muy saludable, muy feliz, todo. Llegó el momento de la cesárea y el bebé se murió. Tocando este tema, pues yo nunca lo había vivido así, he vivido otros duelos por la muerte de familiares, tíos, la suegra, los abuelos de mi esposo, pero nunca un bebé. Y hay un punto que sí me ha tocado vivir siendo acompañante de ella, y es ver cómo el duelo del esposo ha sido silenciado por sus jefes, silenciado por la misma EPS al momento de pedir una cita de evaluación psiquiátrica o psicológica. Y también ha sido silenciado por eso que decías ahora, pues como no fue el que lo gestó, no fue el que estuvo en el momento de la cesárea, entonces, cierto,
Y como hombre también he visto que le ha costado comunicar sus sentimientos y expresar sus sentimientos. Y digamos que leyendo mucho y viendo mucho este tema del duelo perinatal, mm, me he dado cuenta que sí, que sucede muchísimo y sí es muy silenciado, pero digamos que por esas entidades que nosotros como ciudadanos creemos que nos protegen, ¿cierto? La salud, el Estado, el trabajo, todo. Pero al momento de esta pérdida se abandona completamente al padre y a la madre y me tocó vivirlo con mi amiga. Pero ahí también he visto y me ha acercado a que han creado muchas fundaciones que se han encargado de acompañar a las mamás y a los papás en este tema. Y creo que también hace falta como más visibilización de esos canales, ¿cierto? Listo, el Estado, la salud, esas entidades que tú creías que te iban a apoyar y no lo hicieron, está bien, existen, pero están estas otras que tú puedes acudir, que tú puedes buscar ayuda, en las que te puedes sentir sostenida o sostenido. Em, porque me parece que es una pérdida que confronta demasiado la existencia del padre y la existencia de la madre. Por ejemplo, Adriana contando a grandes rasgos su experiencia, eh, pues yo estaba aquí así como con el corazón en la mano. Me parece muy valiente haber tomado la palabra y contarla. Entonces, me parece que sí, que es muy bueno como estos espacios porque uno conoce personas, fundaciones y espacios que si digamos alguien cercano está pasando por una situación así, uno puede decir, mira, están estos caminos, no estás solo ni no estás sola. Busquemos ayuda en estos profesionales, porque incluso mi amiga tuvo que pedir cambio de psicóloga en la EPS porque en las 2, 3 primeras citas no se sentía como acompañada, o sea, la psicóloga no tenía esa formación en el duelo perinatal, no tenía esos conocimientos, entonces esas 3 primeras citas que fueron súper cruciales fue lo peor para ella las primeras semanas mientras encontrábamos una psicóloga que sí fuera experta en ese tema, que ella sí se estuviera sostenida y lo mismo con su esposo. Entonces, qué bueno que desde estas corporaciones, desde las mismas funerarias, empiece a visibilizar esos caminos para uno poder ayudar a esas personas, porque es que son duelos y los duelos vividos en soledad también son muy riesgosos, son insostenibles y muchas veces es por el desconocimiento y la información y la desinformación. Vale, muchísimas gracias, Caro. Precisamente les quería compartir que para el cierre quería también precisamente, reconociendo el dolor del padre, les traigo precisamente un mensaje que deja un caballero en un grupo de apoyo que hay. Entonces dice, lo voy a leer, ser un hombre afligido ya que los hombres no lloran y los hombres son fuertes, ninguna lágrima puede traer alivio. Debe ser muy difícil resistir la prueba y responder a las llamadas y visitas para que su esposa pueda descansar un poco. Siempre pregunta si está bien y por lo que está pasando, pero rara vez toman su mano y le preguntan, amigo mío, ¿cómo estás? La, la, la oye llorar en la noche y cree que se le romperá el corazón. Él se seca sus lágrimas y la consuela, pero se mantiene fuerte por ella, por el amor a ella y su hijo que partió. Debe ser muy difícil empezar cada día de nuevo y tratar de ser valiente. Él también perdió a su hijo, él también se quedó sin un pedazo de su corazón. ¿Listo? Adriana, acá nos están preguntando si nos podría facilitar algún material de estudio sobre el tema. Sí, claro que sí. Ustedes me dicen a qué correo les podemos compartir información. Ya le voy a tomar una captura de pantalla acá para tomar el correo.
Listo, ahí ahí le tomé una captura de pantalla para compartir la presentación y bibliografía de consulta. Listo, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna participación. No sé si alguien más quisiera hacer algún aporte o alguna pregunta. Y mientras se animan, entonces les quiero recordar que tenemos plazo hasta el viernes para enviar los artículos que vamos a publicar en la revista en su próxima edición y que va a hacer referencia básicamente a lo que ha significado este trabajo y estos encuentros que tenemos cada mes y que nos permiten pues consolidarnos como una red de unidades de duelo que, como lo hemos visto en el grupo, hemos podido entre todos apoyarnos para las necesidades particulares que se tengan en determinadas ciudades. Entonces quedamos atentos si alguien más quiere pues levantar la mano. Muchísimas gracias pues a Adriana Rojas por su intervención. Siempre es un tema súper interesante porque el duelo perinatal significa la muerte de la ilusión, es la muerte del presente, pero también es la muerte de todo lo que imaginamos, soñábamos, quisimos y que ya no se va a dar, porque precisamente esa pérdida no permite el cumplimiento de esos sueños. Hoy por hoy, cuando también las mismas dinámicas sociales hacen las convocatorias para el descubrimiento del sexo, que son unas convocatorias de familia, que tienen unas tarjetas de invitación, que significan pues como toda una preparación para esa noticia y que al final resulta que no vivió. Era tal vez parte de lo que como padres y como familia debíamos vivir, aprender, etcétera, pero que exige todo un acompañamiento y lo que nos decía Carla de la Aurora, que la verdad también vienen haciendo un trabajo muy interesante, lo que es despertar esas redes de apoyo para mejorar un poco o aliviar un poco, pues como ese dolor. Aquí está Laura Castro levantando la mano. Bienvenida, Laura. Y bueno, adelante. Ay, muchísimas gracias, María del Pilar. Muchísimas gracias a Adriana y a todas las personas que intervinieron. Quedé muy conmovida también por el servicio funerario. Yo estoy aquí en este tema del duelo y de la muerte gracias a mi experiencia personal con mi hija de 18 años, falleció hace 2 años. Y eso, pues el golpe, y así como Ariana lo cuenta, el golpe lo deja uno como pensando al revés, pensando distinto. Yo no conocía la muerte de cerca. Entonces ha sido todo un mundo que me hace sentir más cercana a mi hija, me hace darle un propósito también a toda esta experiencia que no deja de ser dolorosa, pero sigue siendo un camino de aprendizaje. Y en cuanto al duelo perinatal y gestacional, quería también agregar algo y es que se siente mucho más fuerte la vergüenza, que de todas maneras se siente. Yo la alcancé a sentir, yo esto que siento es como vergüenza y mi hija ya grande. Y me decía, pero ¿cómo vas a sentir eso? Yo, es lo que estoy sintiendo, es como ese fracaso, ese sentir que pobrecita, entonces no pudo, no logró, se quedó con la hija matriculada para la universidad, se quedó con todos esos proyectos, pero ya tenía 18 años. Se siente mucho más fuerte cuando estabas en la ilusión de un embarazo o en la ilusión de haber
visto nacer a tu hijo y tienes a todo un público queriéndolo conocer, preguntándote cómo te fue, cómo se llama, a quién se parece y no tener respuesta. Eso además del dolor, pues se suma mucho en esa dificultad o en esas barreras para poder seguir transitando todo ese proceso de duelo. Desde este tiempo, entonces sigo en formación, como tratando de aprender mucho, de absorber mucha información, no solamente la clínica, sino desde las experiencias de las personas, porque pues yo no soy psicóloga. Me hubiera gustado, a estas alturas lo hubiera necesitado, pero he visto que también en el compartir, en el sentirnos iguales entre seres humanos, se ayuda muchísimo, porque son distintos frentes, ¿no? Como decía Adriano, es una dimensión espiritual o el Padre Jesús Emilio. Siempre vamos a tener como esos componentes y esa ayuda que de algún lado u otro o todos juntos vamos ayudando a que entre todos nos vayamos sanando y curando. Entonces, pues eso es lo que quería simplemente agradecer y presentarme y decir que si me lo permiten, pues seguiré estando aquí aprendiendo con ustedes y muchísimas gracias por esta oportunidad. Sí, yo creo que este tema del duelo, yo siento que ahora hablar de muerte y duelo es más difícil que hablar de sexo. Ahora se decía que la sexualidad es tabú, pero ya no lo es. Pero sí llegar a las organizaciones, llegar a las instituciones con estos temas, porque como les contaba, nosotros lo hacemos en temas de prevención y a veces hay resistencia de que porque nos hablan de esto, que este tema está muy feo, pero solamente cuando ya nos acercamos y tenemos una experiencia que nos confronta con la realidad, aceptamos que en algún momento vamos a perder a un ser amado y que puede ser desde el proceso de la concepción hasta los 110 años. Y pues es importante también porque que podamos atender y acompañar a estas personas que están en proceso de duelo o evitar que vayan a generarse problemas de salud mental, enfermedades de salud mental como depresión, ansiedad, consumo de sustancias psicoactivas, ideación suicida, ¿sí? Intento de suicidio. Entonces estamos salvando vidas. De acuerdo. A veces he dicho, o sea, yo además comunico a través de redes sociales, ¿no? Porque de cierta forma es eso, naturalizar la muerte. ¿Qué más natural que la muerte? Es más natural incluso que nacer. O sea, de hecho, esto el duelo lo permite. Pues, que alguien nazca, bueno, es una probabilidad, pero que alguien que haya nacido muera es una certeza. Entonces, un poco ser embajadoras de este tema desde la luz también. Es decir, sí, duele y es normal que duela, está bien que duela, es humano que duela, pero que lo podemos atravesar, pues también. Muchísimas gracias, Laura. A ustedes, gracias. Laura, y desde luego que le vamos a permitir seguir conectada con nosotros, porque además su testimonio siempre es enriquecedor y porque hemos tenido la posibilidad pues de verla, de escucharla y de conocer un poco de cerca lo que ha significado ese proceso, ¿no? Entonces, bienvenida siempre. De hecho, Laura ya mandó su artículo para la revista, como también ya lo mandó Juan Sebastián, y bueno, otras personas que están aquí con nosotros conectados. Recuerden que la ritualización de la muerte es el primer paso o tal vez el menos antes del uno, porque si nosotros podemos dar una sepultura o una despedida como la soñamos, como creemos que esa persona que falleció lo merece, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, nuestro cerebro, nuestra salud mental va a estar mucho mejor. Cuando el padre decía, es que me piden que lo bautice, pues hay que bautizarlo porque eso es un dolor menos para sus familias, para sus papás, independientemente de lo que crean, lo que quieran. Para ellos es muy importante en ese momento como ayudar a su trascendencia. Yo creo que muchos de los que estamos acá
que tal vez crecimos en la misma generación, escuchamos de las abuelas, de las bisabuelas, sobre todo en los pueblos, es que cuando un niño muere y no lo bautizaron, queda en el limbo. Y pues uno chiquito no tiene ni idea qué es el limbo, pero para ellos sí es un espacio como que no les permitía pasar de la tierra al cielo. Es lo que ya vamos entendiendo cuando crecemos. Entonces, si lo podemos bautizar, si el padre lo puede bautizar, ¿por qué no hacerlo si es de pronto la certeza para sus papás que no se va a quedar en el limbo y como en ese espacio, sino que va a ir directo al cielo? Porque en el Chocó, que para esta publicación de la revista hay un artículo espectacular que nos habla de todo el ritual funerario en el Chocó, ¿por qué no permitirle a estas comunidades que los niños suban al cielo teniendo los ojos abiertos? Porque es que, y se los abren, se los mantienen abiertos con un palillo, porque él debe estar viendo ese cielo al que va a llegar. Nosotros podemos decir qué creencia tan linda o qué ritual tan lindo. Para otros puede que no lo sea así, para otros podrá ser criticado, ridículo, lo que sea, no sé, pero es lo que le permite a su comunidad hacer el ritual que para ellos es el válido y es el que les va a permitir cumplir también como con esos protocolos que llevarán a su ser querido al cielo que cada uno cree y el que cada uno construye. Esto es, en últimas, lo que buscamos entre todos enriquecer cuando nos reunimos en estas salas, pues, virtuales, que también, pues, tenemos que agradecerle a la vida, porque antes de la pandemia tal vez no lo veríamos tan fácil y teníamos que esperar, pues, cada 2 años hacer el Congreso del Duelo para poder interactuar y para poder actualizarnos y para poder construir entre todos estos ejercicios que en últimas nos llevarán a construir una mejor sociedad, una comunidad doliente más sana. No sé si Juan Sebastián de pronto quiera hacernos algún comentario o si despedimos y quedamos atentos con quienes están pendientes de mandarnos su artículo. Si me dan un segundito, por favor, para hacer un comentario. Claro que sí, padre. A ver, en cuanto a lo que tú decías frente al tema del limbo, eso efectivamente se manejó mucho tiempo. Ya ahorita la iglesia no maneja el término, o sea, ya no se habla del limbo. Se habla más de la posibilidad de la intención que tenían los padres de familia de bautizar el bebé que en un momento determinado murió, o antes de nacer, o después de haber nacido y no alcanzaban a bautizarlo. Eso, uno le comenta mucho a la gente, mire, ustedes tenían la intención de bautizarlo, y eso era lo más importante. De todas maneras, como les decía ahorita, me pasó en muchas ocasiones que bautizaba bebés no nacidos o recién nacidos porque ya había la intención de que los padres de familia lo hicieran y daba una cierta tranquilidad a los padres de familia frente al tema de que el niño ya había sido bautizado y ya podía, digámoslo de alguna manera, estar en el cielo para ellos, ¿no? Pero era más la tranquilidad para los padres de familia porque lógicamente pues el niño no tenía ninguna situación de pecado como para pensar en que no alcanzara el reino de Dios para el caso de nosotros los católicos. Muchas gracias, padre. Entonces, todos programados, agendados para el próximo 25 de septiembre a las 2 de la tarde, donde tendremos otro espacio de interacción y de conocimiento sobre el duelo. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias a todos, muy amables. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Despedimos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, María del Pilar. Con mucho gusto. Bueno, que estén muy bien.